Continuando con nuestro curso rápido e intensivo de programación, lo que les voy a mostrar ahora va a ser cómo crear como nuestro propio tipo de dato. Lo que vamos a realizar aquí, miren, si se dan cuenta, cuando yo tenía aquí, le estamos pasando dos datos que son X y Y, las coordenadas en X y Y. Pero ahora, ¿qué les diría? Que simplemente con pasar un único dato, podemos pasarle los dos datos que son X y Y. Pues muy bien, ¿cómo se lleva eso a cabo? Eso se lleva a cabo creando lo siguiente, una pequeña estructura. Que esta estructura la denominaremos coordenada y tiene como tal esta estructura, la cual es struct, el nombre como se va a denominar, y adentro va a tener los tipos de datos que queremos que contenga. Entonces, ¿qué es esta estructura? Esa estructura, muy bien, esa estructura es como una agrupación de datos en la cual podemos meter una gran variedad de datos desde flotantes, string, char, enteros, y tenerlos todos almacenados en un mismo espacio. Entonces, como les digo, podemos meter un entero, podemos meter un flotante, podemos meter un string que se escribe, podemos meter un char. Entonces podemos tener un almacenamiento de datos que tengamos simplemente en un solo tipo, que en este caso es estructura, que se abre con dos corchetes y cerramos con punto y coma. Aquí denominamos el nombre de la estructura. Aquí puede ser cualquier nombre que quieran. Obviamente que no choque con alguno de los nombres que ya tenemos en nuestras funciones. Entonces, esta estructura la voy a crear de la siguiente manera. Quiero que tenga un tipo de dato entero denominada X y un tipo de dato entero denominada Y, los cuales van a funcionar para almacenar las coordenadas en X y Y. Y ahora, ¿y cómo llamamos a dichas coordenadas? En este caso era de esta manera. Si se daban cuenta, a X y a Y las inicializábamos en un valor. Entonces, para llamar a un tipo de dato estructura, tenemos que denominar el nombre que nosotros denominamos, que en este caso fue coordenada. Entonces, y en este le ponemos un nombre, que en este caso lo denominaré post como de posición. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Vamos a definir dicho posicionamiento. En este caso, post tiene almacenado dos espacios, que es X y Y. Entonces, debemos de darle los valores en ambos espacios. De esta manera lo dejaré como 10, o sea, el posicionamiento en X quiero que se mantenga en 10, y asimismo quiero que la altura, quiero que sea nuestra altura general sobre 2. O sea, que siempre se mantenga en Y, en el posicionamiento de la mitad. No importa si nosotros modificamos nuestra altura o nuestra anchura, quiero que se mantenga así. Entonces, de esta manera, pues ya no necesitamos X y Y. Ahora vamos a hacer las siguientes modificaciones. Aquí, en vez de pasar un tipo de dato entero XY, vamos a pasarle un tipo de dato coordenada, que en este caso lo denominaré como post. Da igual, o sea, simplemente es lo mismo. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto y vamos a poner post, punto, y de esta manera podemos llamar el tipo de los tipos de datos que tenemos almacenado. En este caso es X y Y. Entonces, si nosotros ponemos post y el punto, llamamos automáticamente o podemos acceder a la estructura y así determinar qué tipo de datos queremos utilizar. Muy bien, entonces de esta manera lo dejaremos así. Esto es para que sea un poco más rápido, lo copio, aquí lo pego y esta lo dejo de esta manera, como el espacio en blanco, para hacer lo que es el borrado de la pantalla. Entonces, y de esta manera, sencillamente ya nada más le pasamos un tipo de dato, en vez de pasarle aquí, para cuando necesitamos pasar por referencia, es exactamente lo mismo. Ponemos el tipo de dato coordenada, le ponemos el símbolo de y lo pasamos como post. Y aquí es exactamente lo mismo, post.x y post.y. Simplemente hacemos esa pequeña modificación. No necesitamos hacer mucha más. De esta manera es lo mismo. De esta manera podemos optimizar o hacer un poco más eficiente nuestro programa, porque algunas veces llegamos a un punto en el que debemos de pasar muchas variables a dichas funciones. En este caso, pues en vez de, obviamente, aquí, bueno, se los muestro, aquí nada más es poner post, no poner X ni Y, simplemente poner lo que es post, que es la variable que tenemos definida, como el posicionamiento de nuestro personaje. Entonces, como les decía, a veces necesitamos pasarlos. Entonces, para que no tengan un escrito enorme aquí de
de múltiples variables, entonces simplemente es más fácil crear una estructura con las dichas variables que vamos a utilizar, y asimismo puedes crear varias estructuras. Es más, puedes crear una estructura, no sé, aquí lo denominaré F, y que esta estructura contenga otra estructura. Entonces puedo denominar a core, que un tipo de dato de F que adentro tenga el tipo estructura coordenada X, y asimismo tenga un, no sé, un char T. Entonces, de esta manera puedo tener una estructura dentro de otra estructura. Así que para eso nos sirven las estructuras también, para no tener una inmensidad de variables. Ahora, ya que tenemos esta modificación, lo que vamos a hacer a continuación es copiar lo que es la función player y péguenla. Y aquí lo único que vamos a hacer es, en vez de poner player, le vamos a denominar pelota. Aquí es lo mismo, pueden dejar post, no hay ninguna interferencia con esto, pero pues para que algunas personas no se me lleguen a confundir, lo dejaremos como pel de pelota. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es borrar lo que es esta parte. Borramos esta y simplemente dejamos como el posicionamiento central, que es donde va a estar, que es lo de nuestra pelota. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a cambiar el tipo el tipo de carácter que vamos a mostrar. En este caso, el tipo de carácter que queremos mostrar es el 184. Entonces aquí lo único que hacemos es cambiarlo por pel de pelota. Hacemos esto, aquí pel, y aquí asimismo pel. Muy bien, ya tenemos lo que es la pelota. Ahora falta mostrarlo en pantalla. Y para mostrarlo en pantalla, lo único que vamos a hacer es llamar nuevamente a nuestro tipo de dato coordenada, el cual le puse pel, y lo vamos a inicializar. Entonces, de esta manera, ¿dónde quiero que se ubique pelota? Pues quiero que sí, y que se ubique justamente en medio de nuestro mapa. Entonces ponemos nuestra anchura sobre 2 y nuestra altura sobre 2. Y de esta manera ya tenemos inicializada lo que es nuestra pelota. Y ahora la vamos a mostrar. Entonces, ¿y cómo vamos a mostrar esa pelota? Pues muy fácil, vamos a llamar a dicha función, que es denominada pelota, el cual le vamos a pasar el tipo de dato pel, y asimismo le tenemos que pasar c, que es para que nos la muestre. Entonces, para c lo vamos a pasar como 0. ¿Por qué? Porque queremos que nos la muestre. Ahora compilamos y se van a dar cuenta que va a ser el mismo funcionamiento como cuando lo teníamos con X y Y. Aquí tuve un pequeño problema. Aquí mi problema es que aquí debí haber puesto post.y y post.y. Entonces volvemos a compilar. Y aquí el siguiente error es este. Simplemente y sencillamente solo debemos de pasarle a post, porque como es una función dentro de otra función, significa que aquí es post. Simplemente le debemos de pasar lo que es la función post, para que cuando entre esta función player, pues ya la ejecute correctamente. Y aquí el otro error que tuve es que lo dejé como en paréntesis y realmente es corchetes. Muy bien, y ya está correctamente. Ya si se dan cuenta, tenemos lo que es nuestra pelotita y tenemos el movimiento de nuestro personaje. Ahora vamos a hacer el movimiento de la pelota. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer dicho movimiento? Aquí tenemos nuestra pelota, entonces para que se mueva hacia los laterales, pues obviamente si queremos que se mueva para acá, tenemos que hacer un aumento en X, y si queremos que se mueva hacia este, tenemos que hacer una disminución en X, ¿no? Ahora, muy bien, ahora si queremos que se mueva hacia acá, tenemos que hacer una disminución en Y, y si queremos que se mueva para acá, tenemos que hacer un aumento en Y. Muy bien, obviamente cuando está la pelotita no se mueve así, sino se está moviendo en diagonales. Muy bien, y para hacer dicho movimiento, pues tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que hacer que la pelota tenga un aumento en X, y al mismo tiempo un aumento o una disminución en Y. Eso va a hacer que la pelotita salga de esta manera. Entonces, si queremos para acá, si queremos que salga en esta línea, pues obviamente es una disminución en X, una disminución en Y. Si es para acá, un aumento en X y una disminución en X. Y de este lado, pues un aumento en Y y un aumento en X. Y de esa manera vamos a lograr el desplazamiento.
Entonces vamos a crear una nueva función que aquí ya la tengo hecha, que es mover-pel, que es el movimiento de la pelota. Aquí vamos a pasar un tipo de dato coordenada. Ese tipo de dato lo vamos a modificar, entonces lo pasamos con el símbolo y asimismo vamos a crear dicha función. Pues aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestra función pelota, a la cual le vamos a pasar a pel. Muy bien, y asimismo le vamos a pasar un 1. ¿Por qué? Porque quiero que aquí me borre la pelota. Asimismo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que pel.x sea igual a pel.x más 1. Ahora, pel.y va a ser igual a pel.y más 1. Entonces, para hacer un pequeño desplazamiento. Y después queremos que me imprima la pelota. Muy bien, ¿y cómo vamos a imprimirla? Pues simple y sencillamente se imprime poniendo a pel, 0, que es la función de borrar, hacemos el desplazamiento y pintar. Entonces vamos a llamar a dicha pelota. Obviamente todavía no va a salir correctamente, pero para que se den una idea de cómo va a funcionar. Muy bien, entonces aquí a pel lo vamos a sacar, lo voy a quitar, y aquí nada más para que se pinte al inicio, y aquí voy a llamar a la función move-pel, en la cual le vamos a pasar a pel, y así mismo lo compilamos. Aquí me equivoqué, es mover-pel, y obviamente aquí la pelota se me sale porque va demasiado rápido. Entonces, pero si se dan cuenta, hubo un pequeño desplazamiento. Eso, muy bien, aquí hice este pequeño arreglo. Teniendo esta variable denominada u, que la voy a igualar a 0, entonces lo voy a poner lo siguiente. Cada vez que el while entre, u va a aumentar. Entonces, cada vez que se genere un while, u va a tener un aumento en 1. Obviamente, cuando u sea igual o mayor a 10, se va a ejecutar esta función. O sea que cada 10 ciclos del while se va a mover la pelota. Y obviamente u la regresamos a 0 para que se vuelva a generar los cada 10 ciclos. Esto no es como tal, no es final, porque esto nada más lo pongo para que ustedes vean el movimiento de la pelota. Y ahí va el movimiento de la pelota, ¿ok? De esta manera ya logramos hacer un movimiento de pelota. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro tipo de coordenada y vamos a crear una variable denominada AU, la cual va a tener lo siguiente. Va a tener un menos 1 y un menos 1. Y este aún lo vamos a ocupar en mover pelota. Aquí le vamos a pasar lo siguiente, le vamos a pasar un tipo de dato coordenada, un cual va a ser aún. A este no lo vamos a modificar. Entonces aquí va a ser un aún punto x y aumento punto y. Entonces, de esta manera vamos a hacer el desplazamiento. O sea, al principio va a ser menos 1 y menos 1, o sea que se le va a reducir en x y y. Pero cuando nosotros modificamos aumento, dependiendo, vamos a hacer los choques en las paredes. ¿Y cómo vamos a hacer los choques en las paredes? Pues muy sencillo, vamos a crear una variable o una función denominada tipo vacía llamada update, a la cual le vamos a pasar los siguientes datos. Le vamos a pasar a coordenada pel, la cual va a ser modificable, y así le vamos a pasar a coordenada aum, la cual va a ser modificable. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Este video va a quedar un poco más largo, pero al menos vamos a saber el movimiento de la pelota. Entonces aquí vamos a crear un if. Este if, como ya lo vimos, vamos a ponerle lo siguiente. Si pel en su coordenada y es menor a 2 o... esto es algo que les quería mostrar también. Cuando queremos poner diferentes condiciones, aquí está lo siguiente. Podemos poner y, podemos poner o. Esto es y, significa que cuando esta condición y la siguiente condición que pongamos, en esta cosa es pel.y, sea mayor a altura menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque no quiero que haga un choque con lo que son bueno, que no llegue al límite, que pusimos esto como nuestro pequeño marco. Por eso le pongo menos 2. Aquí, ¿esto qué quiere decir? Que si esta condición es verdadera y esta condición es verdadera, se va a ejecutar lo que esté adentro, pero solo si estas dos funciones son verdaderas. Y luego tenemos esto, que significa que si esta o esta es verdadera, o sea, esta puede ser falsa, pero esta puede ser verdadera. Entonces, con que una de las condiciones sea verdadera, se puede adentrar. Entonces,
En este caso, solo quiero que se cumpla, con que se cumpla una de las dos condiciones me basta. Por eso no pongo esta, porque es aquí forzosamente se deben de cumplir ambas condiciones. Entonces, así véanlo, si esta es verdadera y esta es, con que una de estas dos sean verdadera, se podrá meter al if. Y de la otra manera, todas las condiciones deben de ser verdaderas. Entonces aquí voy a hacer un aumento en y, el cual va a ser, vamos a decir que aumento en y cambie su valor a aumento punto y menor. ¿Esto qué quiere decir? Que este aumento en y va a cambiar su valor por un número, por cambiándole por el signo contrario. Aquí estoy diciendo que aumento en y va a ser menor, pero como aumento en y ya es menor, menos por menos me da más, por lo tanto aumento en y se convierte en más 1. Entonces, cuando aumento más y sea 1, cuando le ponemos este menos, va a cambiar a menos por más, va a quedar como menos. Entonces, por último, voy a poner lo siguiente: if x es menor a 2 o pel.x es mayor a nuestra anchura sobre 2, digo, nuestra anchura menos 2, igual lo mismo porque no quiero que choque con los bordes, pues quiero que aumento punto x sea igual a aumento punto x menor, que sigue la misma lógica. Entonces, este update lo vamos a copiar aquí. Lo vamos a copiar aquí. Vamos a llamar a update. Y le vamos a pasar a pel y le vamos a pasar a aumento. ¿Esto qué quiere decir? Aquí mover pelota va a ser el movimiento de la pelota, o sea, simplemente el desplazamiento, pero update va a ser los rebotes. Entonces lo quiero como independiente. ¿Por qué? Porque mover solo simplemente quiero que haga el movimiento. Y update, los rebotes, porque no sabes en qué momento puede rebotar. Por eso update siempre debe estar constante. Entonces vamos a compilarlo para ver que todo vaya correctamente. Aquí se me olvidó agregarle también aumento. Compilamos. Muy bien, de esta manera, aquí tuve que hacer la siguiente modificación. Lo dejé aquí aquí lo vamos a reducir a 5. Tuve que meter límites dentro de aquí para que sean posible visible. O sea, porque la pelota se mueve demasiado rápido. Y como tiene que ejecutar la función de límites, pues se va alentando un poco. Entonces se los muestro para que vean lo que hace la función update. Entonces, este es el movimiento de la pelota, de la función mover-pel. Entonces, cuando llega aquí, hace el rebote. Entonces, empieza a hacer los diferentes rebotes, pero se mantiene dentro de lo que es nuestra área de juego. No se va a salir. Entonces, aquí cuando llegue de esta manera, hace el rebote. Aquí hace el rebote. Por eso lo pongo -2, porque aquí ocupa este espacio es 0. Entonces, quiero que se ejecute en este espacio. O sea, uno antes, porque si lo pondría justo en los límites, me borraría lo que es el límite como tal. Entonces, de esta manera ya tenemos el funcionamiento del juego. Obviamente, así no se va a quedar definitivo, pero esta es una forma para que vean cómo es el movimiento del juego. Entonces, hoy ya aprendimos lo que es las estructuras y cómo implementar dichas estructuras y dichos movimientos para crear el movimiento de una pelota y asimismo hacer los rebotes dentro de un área limitada.